Querido oyente, a lo largo de mi vida como médico, pensador y viajero del alma humana, he comprendido que no todo lo que brilla en el rostro de un ser humano proviene de la luz. Muchas veces, esa luz ha sido moldeada por la oscuridad, por traumas no resueltos, por máscaras bien construidas. Hoy, quiero hablarte no desde un pedestal, sino desde la experiencia vivida, sobre las 6 personas que, si las dejas entrar demasiado en tu mundo, pueden erosionar lentamente tu equilibrio, tu paz y hasta tu sentido de propósito. Pero no lo haré de forma alarmista. Lo haré con la profundidad que el alma merece. Porque cada persona peligrosa es también un reflejo de algo que quizás debamos comprender dentro de nosotros mismos. Acompáñame. El manipulador encantador, ese personaje que no necesita levantar la voz para dominarte. No busca imponerse con fuerza bruta ni con amenazas directas, sino con una sonrisa amable, una mirada profunda, una palabra justa en el momento perfecto. Es ese tipo que parece que te entiende como nadie, que te hace sentir especial en una sala llena de gente, que sabe escucharte con una atención tan pulida que hasta pensás que es amor. Pero no lo es. No es amor, no es comprensión, no es empatía verdadera. Es cálculo. Es estrategia. Es manipulación envuelta en celofán emocional. No quiere tu felicidad, quiere tu sumisión. Y lo peor, es que te hace agradecerle por eso. Es peligroso porque no entra a la fuerza en tu vida. Te hace creer que fuiste vos quien lo eligió. Te seduce con halagos, te envuelve en elogios, te convierte en su discípulo sin que te des cuenta. Y cuando menos lo esperas, estás tomando decisiones que no son tuyas, cediendo tu tiempo, tus ideas, tu energía, solo para seguir recibiendo su aprobación. Porque te acostumbra a eso. A necesitarlo como si fuera oxígeno. Pero no lo es. Es humo. Es un espejismo. Un mago emocional que te ilusiona para llevarte a donde él quiere. Y lo más perverso, es que si un día te alejas, te va a hacer sentir culpable. Va a insinuar que lo traicionaste, que no valoraste su generosidad, que no fuiste leal. Pero no era generosidad. Era deuda emocional. Te dio solo para que le debas. Para que estés atado a él. No con cadenas. Con gratitud. Esa gratitud que no nace del corazón, sino del engaño. Después está el eterno mártir. Ese que vive envuelto en tragedia como si fuera una frazada que no quiere soltar. Siempre hay algo mal en su vida. Siempre está en crisis. Siempre es víctima de algo o de alguien. Y claro, vos lo escuchás, lo entendés, te preocupás. Porque tenés corazón, porque sos empático. Pero te das cuenta de que pasan los años y nada cambia. Nunca hace nada para salir del pozo. Nunca busca ayuda real. Nunca toma responsabilidad. Porque en el fondo no quiere salir. Se siente cómodo ahí abajo. El dolor le da identidad. El drama le da propósito. Y si un día vos decidís sanar, avanzar, cambiar tu vida, te va a mirar con desprecio. Porque tu luz le molesta. Tu sanación le recuerda que él eligió quedarse roto. Tu progreso lo incomoda. Y entonces te va a atacar. Va a decir que cambiaste, que te olvidaste de él, que te crees mejor. No porque sea cierto, sino porque necesita justificar su estancamiento. Necesita que vos también te hundas, para no sentirse tan solo en su miseria. El eterno mártir no quiere ayuda. Quiere público. Quiere que lo aplaudan por resistir, no que lo desafíen a levantarse. Y si vos no aplaudís, sos el enemigo. No importa cuántas veces lo hayas acompañado, cuántas noches te hayas quedado a su lado, cuántos consejos le diste. Si no aceptas su sufrimiento como regla, te va a excluir. Porque su vínculo con vos no es amor. Es simbiosis. Y en esa simbiosis, él sufre, y vos lo acompañás. Nada más. Y luego está el narcisista espiritual. Ese es de los más peligrosos, porque viste de sabiduría lo que en realidad es pura vanidad. Habla de chakras, de vibraciones, de energía cuántica, de despertar interior, pero lo hace desde un pedestal. Se presenta como iluminado, como alguien que ya entendió todo, como un gurú al que hay que seguir ciegamente.
Y si lo cuestionas, si dudas de alguna de sus ideas, te acusa de estar dormido, de ser ignorante, de no estar listo. Porque no quiere conversación. Quiere adoración. El narcisista espiritual no busca despertar tu conciencia. Quiere que tu conciencia se rinda a la suya. Quiere seguidores, no compañeros de camino. Y se disfraza de maestro, pero no enseña, impone. No sugiere, ordena. No escucha, predica. Su ego es tan grande que necesita disfrazarlo de trascendencia. Como si su arrogancia fuera sabiduría, como si su rigidez fuera firmeza, como si su dogma fuera verdad universal. Y ojo, que puede ser muy convincente. Puede tener miles de frases inspiradoras, libros escritos, meditaciones guiadas, rituales místicos, pero detrás de todo eso, está la necesidad desesperada de ser venerado. Porque no se ama a sí mismo. Se necesita. Y se necesita tanto que quiere que todos lo necesiten también. Que nadie lo contradiga, que todos lo sigan. Porque en el fondo tiene miedo. Miedo de que si alguien lo desnuda, se descubra que no hay iluminación, solo ego disfrazado. El verdadero sabio no necesita aplausos. No necesita escenario. No necesita ser seguido. Porque su paz no depende de la mirada ajena. Porque su camino es interno. Y porque sabe que la verdad no se impone, se comparte. El que realmente está despierto, no te obliga a abrir los ojos. Te acompaña en silencio hasta que los abras por vos mismo. El que siempre sabe más, ese personaje que parece estar en todas partes, como una sombra que se cuela cuando estás por disfrutar un momento importante. No grita, no insulta, no te ataca de frente. No. Su estrategia es más sutil, más astuta. Es ese que, apenas contás algo bueno que te pasó, arruga un poco la cara. Ese que, cuando compartís una alegría, responde con un ojo o con un no te confíes tanto. Es el que transforma tu logro en advertencia, tu entusiasmo en exageración, tu ilusión en ingenuidad. No es necesariamente cruel. A veces incluso parece preocupado por vos. Pero si te fijas bien, no hay genuina alegría en su mirada. Porque en el fondo no puede soportar verte brillar. Porque tu luz le duele. Le recuerda su propia oscuridad, su falta de movimiento, su mediocridad silenciada. Entonces no te va a atacar directamente. Te va a aconsejar. Te va a avisar. Te va a prevenir. Pero el veneno va envuelto en papel de regalo. Su frase favorita, esa que repite como mantra cuando te animas a soñar, cuando das un paso, cuando te va bien, es esa maldita sentencia, yo que vos, no me emocionaría tanto. Como si la emoción fuera un pecado, como si el entusiasmo fuera peligroso, como si la alegría hubiera que esconderla por miedo a que se rompa. Pero no habla de vos. Habla de él. De su envidia callada, de su resentimiento elegante. Porque en el fondo le molesta no lo que lográs, sino cómo lo vivís. Porque no puede hacer lo mismo. Porque no se lo permite. Y entonces ahí está. Siempre listo para pinchar tu globo. Para encontrarle un pero a todo. Para ponerle sombra a tu sol. No con furia, sino con una falsa prudencia. No con gritos, sino con susurros disfrazados de experiencia. Se presenta como alguien sabio, como alguien que ya pasó por todo. Pero en realidad, no es sabiduría lo que carga, es frustración. Y esa frustración no la soporta solo, necesita compartirla. Necesita contaminarte. Que te sientas inseguro. Que dudes. Que frenes. Porque si vos seguís avanzando, él se queda atrás. Y eso no lo puede tolerar. Es difícil identificarlo al principio. Porque suele tener una imagen cuidada. Porque puede ser alguien cercano. Incluso alguien que te quiere. Pero el amor que no celebra tus logros, no es amor. Es dependencia. Es necesidad. Es un vínculo que no quiere verte crecer porque teme que lo dejes atrás. Y por eso sabotea. No con armas. Con palabras. No con agresión. Con consejo. Y ese es el peligro, que le creas. Pero no te confundas. No estás obligado a quedarte.
No tenés que justificar su actitud diciendo que solo quiere lo mejor para vos. Porque lo mejor para vos es gente que te impulse, que te festeje, que te abrace cuando volás, no que te corte las alas con frases disfrazadas de cuidado. Vos no naciste para quedarte chiquito. Naciste para crecer, para expandirte, para brillar sin pedir permiso. Y quien no celebra tu luz, alimenta tu sombra. Así de simple. Porque cuando alguien no puede con tu brillo, va a intentar opacarlo. Va a intentar que bajes el volumen, que te achiques, que no incomodes. Pero vos no estás acá para conformar a nadie. Estás para ser vos, completo, intenso, alegre, libre. Y si eso le molesta a alguien, no es tu problema. Es su espejo. Su propia herida. Así que abrí los ojos. No todo el que sonríe es amigo. No todo el que opina, ayuda. A veces, el peor sabotaje viene envuelto en buenas intenciones. Y si no estás atento, terminás caminando por el mundo con miedo a ser feliz. Solo por culpa de alguien que no supo cómo serlo. El chismoso crónico es uno de esos personajes que se infiltran en tu vida sin pedir permiso. Al principio puede parecer simpático, ocurrente, incluso gracioso. Es ese que siempre tiene la posta sobre los demás. El que te cuenta lo que nadie sabe, el que se adelanta a los escándalos, el que parece tener ojos en todos lados. Y claro, escucharlo puede tener un gustito adictivo. Porque el chisme tiene algo de dulce veneno, entra fácil, entretiene, hace sentir que estás del lado correcto, que sabes algo que los demás no. Pero cuidado, porque todo lo que brilla en su boca, es podredumbre envuelta en espectáculo. Este tipo de persona no se sienta a conversar. Se sienta a diseccionar. No quiere conectar, quiere diseccionar vidas ajenas como si fueran carne en bandeja. Y lo hace con una maestría que da miedo. Mezcla verdades a medias con exageraciones, suma una mirada pícara, un tono confidencial, y listo. Te tiene ahí, atrapado, escuchando. Y cuando te querés dar cuenta, ya estás metido hasta el cuello en su juego sucio. Ya participás. Ya opinás. Ya te reís. Ya estás del otro lado. Porque el problema del chismoso no es solo lo que dice. Es lo que genera. El chisme es una forma de violencia blanda. No golpea con los puños, golpea con la lengua. Y va dejando huellas invisibles. Semillas de desconfianza, de juicio, de desprecio por el otro. Te hace mirar a los demás con recelo. Te hace pensar que todo el mundo oculta algo, que nadie es genuino, que todos tienen un lado oscuro esperando ser revelado. Te contamina la mirada. Y cuando la mirada se contamina, el corazón también. Y no se trata de moralismo, ni de ir por la vida como santos. Se trata de entender que el chisme no es inofensivo. No es solo una charla. Es una práctica que enferma las relaciones, que debilita los vínculos, que convierte las amistades en trincheras donde se dispara desde la sombra. Porque el chismoso no tiene lealtad. No tiene códigos. Si habla mal de otros con vos, habla claro, también va a hablar mal de vos con otros. Es su deporte, su distracción, su mecanismo para no mirarse a sí mismo. Porque no puede con su vacío. Entonces se llena hablando de los vacíos ajenos. Y si vos escuchás demasiado, si no pones un límite, si te dejas arrastrar, te convertís en lo mismo. Sin darte cuenta, empezás a repetir frases que no son tuyas, a emitir juicios que no viste, a despreciar a personas que ni conoces. Porque el chisme no solo contamina al que lo emite, también al que lo recibe. Porque escuchar sin freno es validar. Es decirle al otro, seguí, yo te banco. Y cuando lo bancás, te hundís con él. Es necesario ser fuerte para cortar con eso. Para decir no quiero saber, eso no me interesa, hablemos de otra cosa. Y no es por cobardía, ni por indiferencia. Es por salud. Porque hay cosas que uno no necesita cargar. Porque la mente ya tiene suficiente con lo propio como para llenarse con el barro ajeno. Porque la compasión se seca cuando el juicio abunda. Y el juicio abunda donde el chisme reina.
Así que si alguna vez te topas con alguien que viene siempre con noticias ajenas, recordá esto: si no podés confiar en su silencio, no confíes en su palabra. Porque el que vive hablando de todos, en el fondo no tiene identidad propia. Solo existe mientras disecciona a los demás. Y si vos te sentas a su mesa, no solo vas a escuchar, te van a servir como plato principal en cuanto te des la vuelta. El caótico emocional es esa persona que convierte cualquier chispa en incendio, cualquier pequeño malentendido en tragedia, cualquier comentario inocente en un ataque personal. Vive en un estado constante de tensión, como si el mundo entero estuviera siempre a punto de desmoronarse sobre su cabeza. Y vos, que quizás lo querés, que tenés buenas intenciones, que venís con el corazón abierto, te encontrás atrapado en una tormenta que no es tuya, pero que igual te moja, te arrastra, te deja exhausto. Al principio es fácil sentir compasión. Pensás que está atravesando un mal momento, que necesita apoyo, que lo que tiene es estrés, ansiedad, alguna vieja herida sin resolver. Pero con el tiempo te das cuenta de que ese estado no es pasajero. Es su modo de vivir. Su zona de confort disfrazada de caos. Y entonces, cada conversación se vuelve una montaña rusa. Cada salida termina en drama. Cada silencio es sospechoso. Todo tiene un doble sentido. Todo puede explotar. Y vos, sin querer, empezás a caminar en puntitas de pie. A cuidar cada palabra. A apagar fuegos que ni vos encendiste. Y ahí está el peligro. Porque el caos emocional ajeno, cuando lo dejas entrar demasiado, empieza a confundirse con tu propia realidad. Te desgasta. Te quita paz. Te hace sentir responsable de lo que no te corresponde. Y no es egoísmo poner un límite. Es supervivencia. Porque a veces, ayudar demasiado a otro es dejar de ayudarte a vos. Y no hay nada noble en sacrificar tu bienestar por alguien que no quiere cambiar, que no quiere sanar, que solo quiere compañía para su tormenta. El caótico emocional no busca calma. La calma lo incomoda. El silencio le da miedo. La estabilidad le resulta aburrida. Necesita intensidad para sentirse vivo. Pero esa intensidad no es amor. Es dependencia. Es un ciclo que se repite una y otra vez: crisis, reconciliación, promesas y otra vez crisis. Y si te quedas demasiado tiempo ahí, empezás a pensar que eso es normal. Que así son las relaciones. Que amar es sufrir. Pero no. No es así. Eso no es amor. Eso es desgaste emocional disfrazado de cercanía. Y cuando logras tomar distancia, ves con claridad. Ves que ese caos nunca fue tuyo. Que no era tu tarea solucionarlo. Que no eras el salvador de nadie. Porque nadie puede salvar a alguien que no quiere salir del naufragio. Y que ayudar de verdad, a veces es soltar. Dejar que el otro se encuentre consigo mismo. Aunque duela. Aunque insista en arrastrarte. Aunque te acuse de abandonarlo. Y justo cuando pensás que todo esto fue mala suerte, que fue casualidad, que simplemente te topaste con la persona equivocada, llega esa revelación incómoda pero necesaria. El espejo. Porque muchos de estos vínculos no aparecen por azar. Llegan por atracción inconsciente. Por resonancia. Por partes tuyas que siguen abiertas, vulnerables, sin sanar. Y entonces empezás a preguntarte: ¿por qué atraigo siempre al mismo tipo de persona? ¿Por qué repito patrones? ¿Por qué siempre me veo envuelto en relaciones donde doy más de lo que recibo? Y ahí es donde se pone interesante. Porque no es castigo. No es mala suerte. Es aprendizaje. Es la vida mostrándote, una y otra vez, lo que aún no terminaste de trabajar en vos. Si una y otra vez te topas con manipuladores, tal vez no es porque el mundo esté lleno de ellos, sino porque vos aún no sabés poner límites. Si te rodean personas que no valoran tu tiempo, quizás es porque vos tampoco lo estás valorando como deberías. Si sentís que siempre te usan, que te drenan, que te dejan vacío, ¿no será que hay algo en vos que todavía cree que tiene que darlo todo para ser querido? Los vínculos no son casuales. Son reflejo. Son espejo. Y cada vez que alguien te lastima, más allá del dolor,
Hay una oportunidad. Una señal. Algo que se enciende para que mires hacia adentro. Para que te preguntes, ¿dónde estoy cediendo mi poder? ¿Dónde estoy repitiendo historias que ya debería haber cerrado? ¿Qué parte mía necesita mi atención urgente? Porque la vida no te manda castigos. Te manda pistas. Te manda personas que te incomodan justo donde tenés que mirar. Que te presionan justo donde estás frágil. Que te confrontan justo con lo que necesitas sanar. Y si tenés el coraje de mirar sin victimismo, sin excusas, sin buscar culpables, vas a empezar a ver lo que realmente importa, tu propia historia. Y ahí empieza el verdadero cambio. Cuando dejas de preguntarte por qué me pasa esto y empezás a preguntarte para qué. Cuando entendés que cada vínculo que te desestabiliza, también puede despertarte. Que cada dolor, bien mirado, puede ser un maestro. Que cada espejo, puede ser una puerta. Y que al cruzarla, empezás a encontrarte con vos mismo. De verdad. ¿La redención existe? Claro que sí. Todos, en algún momento, tenemos la capacidad de cambiar, de mirar hacia adentro, de reconocer nuestros errores, de dar un giro. Pero que ese potencial exista, no significa que todos lo vayan a usar. Hay personas que prefieren quedarse en su versión rota, en su zona cómoda de sufrimiento, en su narrativa de víctima o de victimario. Y ahí es donde muchos se confunden. Porque ven ese potencial en el otro y se convencen de que es su deber despertarlo. Que tienen que quedarse, insistir, sacrificarse, dar más y más, hasta que el otro cambie. Pero no es así. No es tu tarea salvar a nadie. No viniste a esta vida a convertirte en el redentor de otro adulto. Podés acompañar, claro. Podés estar presente, escuchar, apoyar con límites. Pero no podés caminar por alguien que no quiere moverse. No podés cargar en tu espalda a quien ni siquiera se quiere levantar. Porque mientras intentás salvarlo, vos te estás dejando caer. Y esa caída es lenta, silenciosa, pero muy real. Terminás vacío, agotado, frustrado. Y con culpa. Porque encima sentís que no hiciste suficiente. Pero hiciste de más. Confundiste empatía con sacrificio. Confundiste amor con entrega ciega. Y eso, lejos de ayudar al otro, lo estanca más. Cuando vos te apagás para que otro brille, ninguno gana. El que no quiere cambiar, no cambia por amor. Cambia por decisión. Y si no tiene esa decisión interna, ningún gesto tuyo lo va a mover. Porque el verdadero cambio empieza desde adentro, nunca desde afuera. Así que soltar no es abandono. Es respeto. Es entender que el otro también tiene su camino, su tiempo, su responsabilidad. Y que vos tenés la tuya. Y si no te cuidás, si no te elegís, vas a terminar rompiéndote por alguien que ni siquiera quiere pegarse. Y mientras te recuperas de eso, te das cuenta de otro veneno sutil que muchas veces pasás por alto, el juicio silencioso. Ese que no te grita, pero te observa. Ese que no te insulta, pero te mira como si siempre estuvieras equivocado. Esas personas que te rodean como si fueras un proyecto a mejorar, una especie de alma defectuosa que necesita corrección constante. Y claro, te lo disfrazan de consejo. Te lanzan frases que parecen ayuda, pero que están cargadas de juicio. No te escuchan para entenderte. Te escuchan para corregirte. Y lo hacen con la frialdad de quien se cree superior. Ese juicio no siempre se dice. Muchas veces se insinúa. Está en una ceja levantada, en un silencio incómodo, en una frase que suena a te lo dije, en una sonrisa condescendiente. Y eso lastima más que un insulto directo. Porque es constante. Porque te va erosionando la autoestima. Porque te hace sentir que no sos suficiente, que tenés que cambiar para ser aceptado, que tenés que justificar cada paso. Y eso también es violencia. Una violencia suave, disfrazada, que no deja moretones visibles, pero te quiebra por dentro. Y justo cuando crees haberlo visto todo, aparece otro tipo de personaje, el de la falsa humildad. Ese que se presenta como el más bueno, el más sufrido, el más entregado. Que te cuenta cuánto ha dado por los demás, cuántas veces lo han herido, cuánto ha aguantado sin pedir nada a cambio. Y claro,
al principio parece genuino. Pensás, qué alma noble. Pero si prestas atención, notas la trampa. Porque detrás de ese discurso hay una expectativa. Necesita que lo premies, que lo reconozcas, que lo valores por su bondad. Porque su humildad no es vivida. Es actuada. Es marketing emocional. La verdadera humildad no se exhibe. No necesita escenario. No busca aplausos. Simplemente es. Se nota en los gestos, en la mirada, en la coherencia. En cómo alguien trata al que no puede ofrecerle nada. En cómo alguien responde cuando no lo ven. Y ese tipo de humildad rara vez se proclama. Porque quien realmente vive desde el alma no necesita que lo aplaudan. No espera recompensa. Hace lo que hace porque es parte de su esencia. Y punto. Entonces aprendes. Aprendes a mirar más allá de las palabras. A leer la energía. A confiar en tus sensaciones. Porque muchos te van a decir te quiero mientras te reducen. Muchos se van a llamar humildes mientras esperan adoración. Muchos van a decir que te ayudan mientras te hunden. Y vos, si no estás atento, podés caer una y otra vez. Pero cuando abrís los ojos, cuando te volvés honesto con lo que sentís, ya no te seducen las máscaras. Porque empezás a ver el alma detrás del gesto. Y cuando ves el alma, ya no te equivocas tanto. El chantajista emocional no necesita levantar la voz, ni dar órdenes, ni amenazarte directamente. No necesita eso. Su herramienta es mucho más sofisticada, más insidiosa, más efectiva, la culpa. Es ese tipo de persona que cuando le decís que no, no te grita, no discute. Te lanza una frase que te deja helado. Después de todo lo que hice por vos, si realmente me quisieras, lo harías, vos sabés cuánto me importás, ¿cómo podés hacerme esto? Y ahí es donde empieza el enredo. Porque esas frases no vienen solas. Vienen cargadas con una historia, con una deuda emocional que vos nunca pediste, pero que de pronto sentís que tenés que pagar. Y es tan sutil el veneno que ni te das cuenta. Empezás a hacer cosas que no querés hacer, a aceptar situaciones que no te hacen bien, a postergarte, a ceder, solo para no sentirte mal. Y el otro lo sabe. Sabe que tiene el control. Porque no necesita pelear. Le alcanza con que te sientas mal. Con que cargues una culpa que no es tuya, pero que llevas como si lo fuera. Porque el chantaje emocional no se ve, no se grita, no se discute. Se insinúa. Se instala. Se mete en tu conciencia y te hace sentir que todo lo que haces o dejas de hacer tiene consecuencias sobre el estado emocional del otro. Y ahí estás vos, caminando sobre vidrios, intentando no herir, no decepcionar, no causar más daño. Pero el daño ya está hecho. Porque cuando vivís pendiente del equilibrio emocional de alguien que te manipula con culpa, te vas perdiendo. Te volvés una extensión del otro. Y lo peor, empezás a pensar que eso es amor. Pero el amor no se negocia con dolor. No se mide en sacrificios impuestos. No te exige que te traiciones. Cuando la culpa se convierte en la moneda de cambio de una relación, dejaste de estar en un vínculo y empezaste a estar en una prisión. Y a veces, esa prisión te resulta extrañamente familiar. Y ahí es donde entra algo aún más profundo, el pasado que no sanaste. Porque muchas veces te enganchas con personas así no porque te hagan bien, sino porque te resultan conocidas. Porque esa forma de tratarte, de exigirte, de hacerte sentir pequeño, se parece mucho a cómo te trataron cuando eras chico. A cómo te miraban, a cómo te hablaban, a lo que esperaban de vos. Y como en aquel momento no tenías herramientas, no entendías, no podías defenderte, ahora repetís. Porque lo familiar se siente seguro, aunque duela. Porque el cuerpo recuerda. Y el alma, si no sana, reproduce. Y lo más loco es que a veces pensás que si lográs curar a esa persona, si lográs que te ame bien, que te valore, que te trate con respeto, vas a cerrar aquella herida antigua. Pero no funciona así. Repetir el dolor no lo sana. Solo lo perpetúa. Solo lo fortalece. Hasta que llega un día en que te miras al espejo y te das cuenta de que estás reviviendo la misma historia una y otra vez.
Y ahí empieza la verdadera libertad. Cuando dejas de justificar. Cuando dejas de buscar afuera lo que te falta adentro. Cuando entendés que no necesitas seguir atrapado en lo que ya conoces. Que podés elegir algo distinto. Aunque al principio de miedo. Y en ese proceso, tu mejor aliada no es la lógica. Es la intuición. Esa voz que no grita. Que no interrumpe. Que no se impone. Pero que está. Siempre está. Esa sensación en el estómago. Ese nudo que no sabes explicar. Esa incomodidad que no viene de lo que te dijeron, sino de cómo te lo dijeron. De lo que no dijeron. De lo que se sintió raro, forzado, fuera de lugar. Pero vos seguís igual, porque la mente encuentra excusas. No es para tanto, seguro soy yo, debo estar exagerando. Y así, silencias a tu alma. Pero tu alma sabe. Sabe antes que vos. Antes que tus razonamientos. Antes que tu necesidad de entender. Te lo susurra. Te lo muestra en sueños, en incomodidades, en desgano, en ansiedad inexplicable. Y si no la escuchás, te repetís. Por eso hay que aprender a confiar en esa voz baja. A darle lugar. A no callarla por miedo a incomodar a otros. Porque cuando escuchas tu intuición, no necesitas tantas pruebas. Sentís. Y ese sentir es más verdadero que cualquier argumento. Y entonces aparece una palabra que muchos confunden con egoísmo, pero que es todo lo contrario, autocuidado. Cuidarte no es encerrarte. No es volverte frío. Es respetarte. Es decir no cuando querés decir no. Es tomar distancia cuando algo te hace mal. Es poner límites aunque al otro no le guste. Es elegirte, una y otra vez, aunque eso implique perder personas. Porque mejor perder a quien no te valora, que perderte a vos mismo por sostener vínculos que te consumen. Y eso no es rechazo. No es soberbia. No es indiferencia. Es amor propio. Es la decisión de no seguir hipotecando tu bienestar por la aprobación ajena. Porque si no te cuidas vos, ¿quién lo va a hacer? Si no pones vos el límite, ¿quién va a decir basta? Si no te elegís todos los días, vas a terminar rodeado de personas que solo te eligen cuando les servís. Y eso, con el tiempo, te destruye. Cuidarte es el acto más valiente que podés hacer. Porque implica perder cosas. Pero lo que ganas a cambio, es tu paz. Y con paz, todo lo demás empieza a ordenarse. La transformación comienza con la verdad. Reconocer que hemos permitido personas dañinas en nuestra vida no es un fracaso, es valentía. Es el inicio de un nuevo ciclo. Uno en el que decidimos, por fin, vivir en paz. No por orgullo, sino por salud emocional. Y al final, somos los guardianes de nuestra propia alma. Querido oyente. El mundo está lleno de almas rotas. Pero también de almas que han elegido sanar. No todos los vínculos valen la pena. No todos los encuentros merecen quedarse. Tu alma es un templo. Y tú, su guardián. Evita a quienes traigan tormenta. Rodéate de quienes te ayuden a florecer en calma.